Entre camisetas doradas, portero nuevo y goles que caen cuando menos lo esperas, esta semana en el Toluca estuvo sabrosa. Porque sí, el Diablo es campeón, pero también sabe cómo dar de qué hablar, como debe de ser. Y si nadie lo dice, aquí lo vamos a decir, sin filtro y con su toquecito de sarcasmo, porque pues también se vale reír un poco de lo que amamos. Pásenle, que esto apenas empieza. ¿Qué onda, banda? Bienvenidos a este nuevo espacio donde vamos a platicar de todo lo que pasó esta semana con nuestro Toluquita. Aquí no venimos a quedar bien con nadie. Bueno, tal vez sí con el club y con ustedes, pero también venimos a contar las cosas como son, con cariño, con crítica y con la verdad que ustedes mismos sueltan en el estadio o en los grupos de WhatsApp que ya los vi. Antes de arrancar, ayúdenme a bautizar esta sección, ¿no? No tiene un nombre oficial. Había pensado algunos, se me habían ocurrido el Rincón Escarlata, Diablos al Aire, Toluca al Día, pero luego me di cuenta que muchos de esos ya estaban ocupados por otras páginas de Facebook. Entonces, ¿cuál les late más? O si tienen otro mejor, échenlo en los comentarios. Vamos a decidirlo juntos, banda. Y bueno, ya que andan por ahí, dejen su like, suscríbanse y activen la campanita. Una disculpa por haber estado inactivo esta última semana, pero hemos regresado con todo. Es que la verdad ya no puedo con todo lo que es crear contenido para el equipo y sobre todo para las distintas plataformas. Hasta cierto punto ya me sobrepasó, es por eso que necesito un community manager. Obviamente no va a ser de agrapa. Si te interesa, mándame mensaje por Instagram, ¿va? Esta semana por fin se presentó la nueva camiseta del campeón. Al fin, sí, la tan esperada playera con la 11ª estrella. Aunque bueno, nueva obviamente es un decir, porque la verdad la gente esperaba algo mucho más atrevido, quizá algo más loco, algo más rompedor, prometedor. Y nos dieron prácticamente lo mismo, pero con dorado. Familia es familia, negocio es negocio. La presentación fue el 9 de julio, mucho después de haber sido campeones y días antes de comenzar el nuevo torneo. Toda la banda la quería desde que se acabó el partido de la final contra el América, para presumirla en la peda, yo que sé, en el estadio o con sus amigos en el trabajo, ¿no? Pero nada que nos la daban, se hicieron del rogar. La de local es roja con líneas guinda, toques negros y ahora escudo y logos en dorado. Lo más innovador, 2 franjas doradas en los costados. La de visitantes blanca con vivos en rojo y gris. Básicamente, mismo concepto, pero con brillantina. Encima, ya hubo reportes de camisetas defectuosas, hilos mal cosidos, etiquetas torcidas, tallas raras. Bueno, un combo perfecto. Y la cereza del pastel, la estrella 11 dorada no viene incluida. Tienes que pagar extra. El club básicamente te dice: felicidades por el título, ahora páganos otro billete si quieres presumirlo completo. Y pues no se diga más, tomen todo mi dinero. ¡Toma mi dinero! ¡Tómalo! ¡No puede ser! No se ve fea, la verdad. El dorado le luce muy bien, el escudo se ve muy elegante. Claro que a muchos nos va a ganar el corazón y la nostalgia, pero después de tanta espera y tanto hype, uno quería algo como para que dijeras que eso no se había visto nunca antes, ¿no? En fin, si ya la compraron, cuéntenme, ¿valió la pena? ¿Sí se ve chula en vivo? ¿O esperamos la de jugador con descuento en 3 años? ¿O final de temporada? Ahora vamos con el fichaje del portero, Hugo González, que no lo habíamos tocado en el canal, por lo menos no ya hecho oficial. Llega cedido desde Mazatlán con opción a compra, 34 años, veterano, pero con experiencia. Empezó en el América, bueno, no estoy seguro si empezó ahí, pero por lo menos ahí se dio a conocer. Estuvo en Monterrey, Necaxa, Juárez, y en Mazatlán era la verdad de lo más decentito que tenían. ¡Tengo miedo! ¡No se escucha, demonios! Dicen que Mohamed lo pidió específicamente porque ya lo conoce, y la verdad tiene mucho sentido, banda. A veces necesitas a alguien de confianza, pero la afición está dividida. Hay banda que dice bien, portero probado, portero seguro, y hay otros que escuchamos Hugo González y ya nos estamos persinando. Oh God! No, God, please, no! ¡No! Nah, tiene reflejos, ataja penales, sabe salir. Lo malo, la edad y creo que un poco la regularidad. Es un volado hasta cierto punto. ¿Es el portero que necesitábamos? ¿O solo es para tapar el hueco que sabíamos que ahí existe? En fin, eso se va a ver en la cancha. Sin embargo, yo sí pienso que debieron de haber respetado lo que hizo Luis García, porque puede ser muy cuestionable en las temporadas anteriores. Al final de cuentas, respondió en los momentos más difíciles, en los momentos importantes, y creo que el cuerpo técnico debió de haber respetado por lo menos lo que es el jugador. En fin,
Y bueno, lo más sabroso, el partido del sábado. Toluca debutó en el Apertura 2025 contra Necaxa y ganó 3-1, pero no crean que fue paseo. Necaxa empezó ganando al minuto 21 con un error en la salida. De hecho, a Necaxa se le da muy bien el Nemesio 10. Pavel Pérez aprovechó. Ahí varios ya estaban pidiendo cambio de portero desde la banca, o desde su casa, o desde la tribuna. Rincón, reúne equipo de tácticas especiales. Pero Toluca reaccionó rápido. Al 27 Marcel Ruiz empató de cabeza. Crack. Y al 41 da asistencia para Angulo. Una asistencia de crack por 2. Se puso bueno este pedo. ¿Y luego qué pasó? Así se hace. Ya para el 90, el niño, de quien solamente hablábamos. No, de hecho no habíamos hablado en este canal. En fin, buen partido. Marcel MVP indiscutible. Angulo fino. El niño cumplidor. Alexis Vega y Gallardo bien. La defensa la verdad se repuso. Eso sí, no todo es perfecto. Paulinho y Vega fallaron claritas. Falta atinar la puntería. También hubo momentos de relax en medio campo. Pero bueno, es jornada 1. Mejor corregir ganando y poco a poquito. Bueno banda, hasta aquí lo dejamos. Si llegaron hasta acá, en verdad se merecen un aplauso. Si les gustó, qué bueno. Y si no, ni modo. Igual los quiero un montón. No, no es cierto. Si no les gustó, pues trataremos de mejorar. Ya saben, comenten lo que quieran. Aquí no hay censura. O a veces sí. Pero aquí hay comunidad. Déjame tu like. Suscríbete si aún no lo haces. Y nos vemos en la próxima semana para seguir hablando del Diablo. De esta forma y como lo venimos haciendo. Porque las historias van a seguir. Ya estoy tratando de poder traer el contenido como se merece. Abrazo grande banda. Que viva el Toluca carajo. Yo soy Droy Carmona. Y nos vemos en el siguiente video.